Gracias, queridos hermanos, que nos ayudaron en la adoración esta mañana. Sean, hermana Pamela, Peter, todos los hermanos involucrados. Por favor, abran sus Biblias en el libro del Evangelio de Juan, al capítulo 3. Esta mañana, si el Señor lo permite, estaremos viendo los versículos 7 al 15. Pero quiero que lea ahí conmigo los versículos del 1 al 15, toda esa sección. Juan capítulo 3, versículos 1 al 15. Versículos 1 al 15. En esta sección, mientras usted busca ahí en su Biblia y localiza el capítulo 3, esta mañana queremos continuar viendo a nuestro Señor Jesús enseñar acerca del nuevo nacimiento, como lo veremos aquí en estos versículos. Ese va a ser el tema que estaremos viendo en esta mañana, del cual el Señor Jesucristo es el que enseña principalmente, y es el énfasis de estos versículos del 1 al 5. Así que leamos, quiero que lea ahí conmigo, comenzando en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Por favor, oren conmigo una vez más. Señor, gracias por tu palabra, que la utilizas para nuestra edificación. Y por eso venimos delante de ti agradecidos por lo que ya nos has dado. Y nos has, para los que hemos conocido el perdón de pecados, a través de la obra de Cristo en la cruz, Señor, tu palabra es dulce y nos edifica. Pero necesitamos tu asistencia. No es meramente un ejercicio intelectual para poder tratar de entender lo que vemos en el texto, sino poder contemplar las verdades que vemos que han sido reveladas en tu palabra, y que el entendimiento de nuestro corazón sea abierto y que podamos, Señor, que podamos entenderla y vivir a la luz de estas verdades, y agradecerte y adorarte por lo que ya has hecho en la salvación. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de esta mañana es el nuevo nacimiento, como lo vemos y lo hemos leído ya aquí en el texto. Y pensando en el tema de esta mañana, del tema del nuevo nacimiento, quise pensar en los requisitos que algunos
que ciertos grupos que se autodenominan cristianos, o grupos profesantes ser cristianos, señalan que hay algunos requisitos que son necesarios para la salvación. Hay requisitos para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, dirían ellos. Y por ejemplo, uno de esos requisitos que es muy común ser dichos que se señala como requisito es el bautismo. Ahora, esta mañana, ustedes sabrán de que tuvimos dos miembros de la iglesia que se bautizaron y pudieron identificarte con Cristo y dar gracias al Señor por su gracia extendida en sus vidas. Pero sabemos de que el bautismo no es un requisito para ser salvo. Pero alguna de estas de estas ramas del cristianismo, y hay muchas, toman la postura que el bautismo, entre otros sacramentos, es necesario para la salvación. Una de estas ramas o grupos, ramas del cristianismo, es que abraza o que proclama esta idea es la Iglesia Católica. Sin embargo, al examinar las Escrituras vemos que no existe ningún mérito humano que pueda salvar al hombre, salvar al pecador, sino únicamente creer en Jesucristo para el perdón de pecados. Ninguna buena obra que haga el pecador o que pueda realizar puede darle, puede otorgarle, puede él ganar su salvación. Ni siquiera el bautismo puede hacerlo. Ahora, ¿por qué es de que no puede hacerse la salvación? El nacer de nuevo no puede ser producido por el ser humano. La razón es porque toda persona espiritualmente está muerta en sus delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Y al menos de que Dios le haga renacer, le traiga de muerte a vida, no puede llevarse esto a cabo. Lo que realmente necesita todo ser humano, todo pecador, es un nacimiento espiritual. Nuevamente, esto no es algo que el hombre puede producir por sí mismo, sino únicamente una obra soberana de Dios puede llevar esto a cabo, y es la soberana obra de Dios quien puede transformar el corazón del hombre. Únicamente Dios puede cambiar el corazón, los afectos de un pecador que no ama la palabra de Dios, ni la voluntad de Dios, ni Cristo, y luego tornarlo en un corazón que ama a Cristo y su palabra y odia el pecado. Y todos, la mayoría, entendemos ello, que no hay una obra, algún mérito que pueda hacer este cambio en el corazón. Aún en lo práctico lo sabemos. ¿Cómo sabemos ello? Usted sabe de que una persona puede llevar a cabo una obra de caridad, mas sin embargo esto no cambia el corazón un malo corazón de la persona quien pudo llevar a cabo esa obra de caridad. De la misma manera, entonces, el hecho de que alguien, por ejemplo, pueda bautizarse no puede producir un arrepentimiento genuino, un cambio del corazón, ni que pueda producir amor por Cristo, algo que únicamente es algo que es espiritual. Es posible, sí, que alguien reciba el bautismo sin experimentar un cambio de corazón. Claro, eso puede ocurrir. Pero al menos de que Dios produzca una obra salvífica en el corazón, esto será en vano. Lo que la palabra de Dios nos enseña es de que esta transformación, entonces, en donde el pecador ahora puede contemplar la salvación en Cristo Jesús, es de que esa transformación en el interior viene únicamente como obra de Dios, en donde Dios imparte vida al pecador que está muerto espiritualmente. Él es el que transforma el corazón del hombre. Es Dios mismo el que obra en el corazón del ser humano, regenerándole y renovándole por medio del Espíritu Santo, de modo que el pecador ahora nace
de nuevo, vuelve a renacer espiritualmente y entra en una comunión con Dios. Eso es lo que la palabra de Dios se refiere con la regeneración. La regeneración es una renovación, es un nuevo nacer del Espíritu. Y lo decimos todo esto porque aquí en nuestro pasaje entonces nuestro Señor Jesús se refiere a esta regeneración, a este cambio de corazón como un nuevo nacimiento. Y a través de la palabra de Dios se habla de esta verdad, de esta obra de Dios. En el Antiguo Testamento frecuentemente se hablaba de ello como un cambio de corazón, en donde le quitan un corazón de piedra y pone uno de carne. En Ezequiel capítulo 36 usted puede ver ello. Aún así, en capítulo 37, como lo veremos en unos momentos, Dios le va a decir al profeta Ezequiel que le diga a unos huesos secos que tengan vida y viven. De manera que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos hablar acerca de la regeneración también. Se habla como incluso de que los corazones sean circuncidados. Y obviamente nosotros en el Nuevo Testamento lo vemos también. El apóstol Pablo habla claramente de ello en la carta de ahí a Tito, en donde leemos en el capítulo 3, versículos 3 al 7, lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, esta regeneración, este nuevo nacimiento, esta vida que puede amar a Cristo y amar la palabra de Dios, es no por las obras de justicia, producidas no por las obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Dios, por la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo entonces la puede el ser humano apropiarse de ello? Solamente por la fe en Cristo, confiando en Él para el perdón de pecados, confiando en el testimonio acerca de Cristo, confiando en la obra, en lo que Cristo hizo en la cruz, su perfecta, cómo vino a ser mi perfecto sustituto, en donde Él cumple la ley, la obedece a perfección, nace sin pecado y toma el castigo en la cruz a favor de pecadores. Él la paga por los pecados, las consecuencias de los pecados de los pecadores, Él la lleva sobre sí mismo. Viene a ser el perfecto sustituto. Y únicamente aquel que logra ver a Cristo como el perfecto sustituto, como el que cumple la ley de Dios, deposita su fe en Él para el perdón de pecados, no en sus propios méritos, es el que ha entonces, por ende, nacido de nuevo. ¿Cómo ocurre ello? Es el obrar de Dios. Se apropia y llega a salvación. De manera que esto es lo que precisamente vemos aquí en nuestro pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 7 al 15. Lo vemos en la conversación que el Señor Jesús tiene con Nicodemo. La última vez estuvimos acá viendo los versículos 1 al 6 y el 7 al 15. Vamos a ver cómo continúa este tema entonces desarrollándose de una forma más clara. Y esto es lo que el Señor se centra acá en nuestro pasaje entonces. Y quiero que vayamos ahí en los versículos. Encontramos varias verdades acerca del nuevo nacimiento que todo pecador, todo hombre necesita para ser salvo, para entrar en el reino de Dios. Número 1, tiene que entender que esto es la obra de Dios, como ya lo hemos estado hablando. Proviene de Dios.
Quiero que lo vea ahí en los versículos 5 al 8. Y lo segundo es de que es apropiada este nuevo nacimiento creyendo en el testimonio acerca de Cristo. Creyendo en el testimonio acerca de Cristo y no rechazándolo. Y lo veremos en los versículos 9 al 15. Pasemos entonces a ver nuestro primer punto. Veamos cómo aquí Juan entonces, mostrando los relatos de la conversación que tuvo nuestro Señor Jesús con Nicodemo, presenta la primera verdad acerca del nuevo nacimiento, y es de que es un obrar de Dios. Vea el versículo 5 conmigo nuevamente. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, mas no sabe, ni sabes a de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El versículo 5 es una continuación, obviamente, del versículo 4. Qué gran descubrimiento, ¿no? Usted dirá, como dijo mi profesor, para eso va usted al seminario, para saber de que después del versículo 4 viene el versículo 5. Pero es una respuesta a la pregunta que hace Nicodemo en el versículo 4. ¿Cómo puede acaso un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí en el versículo entonces 5 le responde el Señor Jesús, le vuelve a reiterar el tema que comenzó en el versículo 3 del nuevo nacimiento, y se lo explica. Y le dice que es necesaria que este nacimiento entonces sea la obra de Dios. Y hay dos cosas que quiero resaltar aquí en la respuesta que le da nuestro Señor Jesús a Nicodemo. La primera es que nacer de nuevo es un nacimiento espiritual, como bien lo dice ahí el texto. ¿Pero qué significa esto? Que no puede ser producido por algo carnal. Es la idea. Versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es un nacimiento espiritual, no es carnal. Efesios 2:1, nuevamente, recordamos lo que dice, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Uno que está muerto espiritual no puede hacer lo que el vivo espiritualmente hace. Es la idea acá. Es decir, tener fe, un corazón que ama al Señor y le obedece. Esto es algo espiritual. El ser humano, hermanos, en su estado natural, espiritualmente hablando, está muerto a las cosas de Dios. ¿No las ama? ¿No quiere amarlas? ¿No desea hacerlo? No solo ello, sino que está esclavizado por el pecado. Voluntariamente el ser humano no quiere amar las cosas de Dios. Este es su estado espiritual natural. Por eso, para que alguien pueda nacer de nuevo, ¿cómo alguien que está muerto puede llevar a cabo las obras que solo alguien que esté vivo puede hacer, que es amar a Dios, amar su palabra? No, alguien, un agente exterior a él tiene que venir y hacer una obra en la cual él sea afectado y traerle de muerte a vida. Esta es la regeneración que Dios imparte. Él da vida al corazón que está muerto. Le da un nuevo corazón, nuevos afectos por Dios, un amor por Cristo, un amor por su palabra. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Esto es lo que está resaltando el Señor. Lo que es carnal no puede producir esto. De manera que Dios tiene que obrar. Tienen que impartir vida donde no la hay. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Y nadie puede ser salvo a menos que esto ocurra. A menos que sea por la gracia y la misericordia de Dios. Más adelante en Efesios capítulo 2 veremos de que Pablo dice, es por gracia para que nadie se gloríe.
Nadie va a poder decir, mira, yo hice esto, por lo tanto, yo merezco estar en tu presencia. Nadie puede ser salvo, nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo. Esa es la razón por la cual vemos ahí en el versículo 7 y 8 lo siguiente: no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De la misma manera, el punto acá es que el Señor le está diciendo a Nicodemo, es de la misma manera en la que usted no tuvo nada que hacer, no pudo hacer nada para haber nacido de carne. Cuando usted nació de sus padres, de la misma manera, tampoco el que es nacido de Dios puede hacer algo para provocar ello. Y eso es algo que Juan ya había dicho. Va de regreso en el capítulo 1, versículo 13, vemos exactamente es la verdad que había introducido. Hablando acerca de Jesucristo, ahí vaya al capítulo 1, versículo 10, cómo el verbo se había hecho carne, y dice lo siguiente, versículo 10, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron, pero a todo lo que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es Dios por su voluntad. Es que un pecador puede ver la salvación de Dios. Esto desarma al pecador. Le quita toda razón para el cual él pueda jactarse en alguna obra. Y le hace ver su bancarrota espiritual. No hay absolutamente nada que pueda hacer para tú hacerte absuelto de pecado, justificado delante de Dios. Únicamente clamar, tirarte, lanzarte delante de Dios en tus rodillas, clamando por misericordia. Señor, ten piedad de mí, pecador. Únicamente ello. Y si aún usted está acá en esta mañana y a pesar de haber escuchado múltiples veces el Evangelio y aún usted no puede detectar afectos en su corazón por amor a Dios, por amor a su palabra, por vivir en obediencia a ella, ruegue al Señor de que le dé un nuevo corazón. Eso es lo que puede hacer el pecador. Y es la idea que debía de haber sido producido esto en Nicodemo. Obviamente Nicodemo venía de una tradición de que por ser descendencia judía esto le calificaba para entrar en el reino de Dios. No, no es ello. No es ello. Ningún rito, ninguna obra, ni ningún mérito te puede calificar para ser salvo delante de Dios. Únicamente su misericordia. Para el creyente, esta verdad es imperativa para que la entienda, no solo para su salvación, sino aún en su santificación. ¿De qué manera? Él debe de saber entonces de que estaba muerto en sus delitos y pecados, pero ha sido renacido a las cosas de Dios. Antes estaba esclavo del pecado, ahora ya no, por lo tanto, no debe de proveer para su carne, ni someterse a la esclavitud del pecado nuevamente. Déjeme hablar un poquito acerca de ello, como una nota ahí al margen. Vaya a Romanos capítulo 8. Creo que esto puede ser valioso. Versículos 1 al 15 por un momento. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 15. Dice el versículo
1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, méritos, por lo cual era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El que es nacido de nuevo ahora ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Ahora puede vivir y debe de vivir conforme a la justicia. ¿Por qué? Y va a querer hacerlo de todo corazón. No va a ser algo forzado. Va a ser el corazón respondiendo al amor de Dios que ha conocido a través de Cristo Jesús por medio del perdón de pecados. Yo le amo a Él porque Él nos amó primero. Y como respuesta vive sometiéndose a la palabra de Dios, queriendo vivir para aquel que se entregó y murió y resucitó a favor de Él. Aún en su santificación tiene una importancia esta verdad. Hemos sido renacidos para vivir conforme a la voluntad de Dios y obedecer su palabra y no a la carne. Y es solo por la gracia de Dios que podemos decir ello. Por esta misericordia que se ha extendido a nosotros. Pasemos ahora entonces ahí al segundo punto. Eso nos lleva a la segunda verdad acerca del nuevo nacimiento, el espíritu necesario para la salvación. Y esto es apropiarse de ese nuevo nacimiento, creyendo en el testimonio acerca de Cristo, acerca de Cristo. Ve ahí el versículo 9 conmigo. Vamos a leer el versículo 9 y el 10. De regreso a Juan 3. Versículo 9. Nicodemo le preguntó después de que Jesús le da esta respuesta entonces: ¿cómo puede ser esto? Aún Nicodemo no entiende. Jesús entonces, a esa luz que no entiende lo que le acaba de explicar, le responde: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Wow, esa es una reprimenda. Esto es algo que Nicodemo debió de haber sabido. Él era uno de los fariseos, uno de los líderes en Israel, maestro. ¿Por qué? Debido a haber estado versado en el libro de Ezequiel, capítulo 36, 37, Dios hablando acerca de cómo iba a dar un nuevo corazón a su pueblo, que donde Él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo.
Dios le dice, ¿no entiendes esto? Interesante. La forma en la que continúa diciendo es de que precisamente no le explica, no le dice esta verdad de una forma más clara, sino que en el versículo 11 le dice, en verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que vemos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Le dice, ¿por qué no le habló el Señor de una forma más clara a Nicodemo? Porque es precisamente el punto. Teniendo oídos, no oirán. Teniendo ojos, no verán. Es el punto. El que está muerto espiritualmente no escucha, no oye la voz del pastor, de las ovejas. La razón por la cual Nicodemo no entendía era porque ya se les había compartido el testimonio acerca de Cristo y Cristo mismo estaba hablando con él. Pero dice, no han recibido el testimonio. Tienen aún al apóstol Juan, que ha estado dando testimonio, y precisamente fue ese el punto por el cual vino Juan el Bautista, dando testimonio acerca de él, y no han querido creer. Por eso no entiendes y no ves. En realidad, aquí la pregunta que hace Nicodemo muestra el estado espiritual incluso de todo el pueblo de Israel. Si él, siendo el maestro principal de Israel y no sabe y no entiende ello, ¿cómo va a poder liderar a toda la nación? Ciego guiando a otro ciego. Cristo había dado a conocer al Padre y él no lo aceptaban. Capítulo 1, versículo 18, nuevamente. Juan dice, leemos ahí de que nadie ha visto a Dios jamás, pero el unigénito, de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Más adelante, ahí en el capítulo 3, este testimonio que se había dado acerca de Cristo, lo habían escuchado ellos, pero lo habían rechazado, y prácticamente equivalía a rechazar a Dios mismo. Capítulo 3, versículo 32, lo que él había visto y oído, hablando acerca de ahí de versículo 27, veamos ahí lo que Juan va a decir más adelante. Ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio está allí y le oye. Se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todo. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Señor dice, se une el Señor con Juan y dice, ustedes les hemos dado el testimonio y no lo aceptan. No creen. Damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no lo reciben. Y luego le dice el versículo 12, si les he hablado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Es decir, si no entienden esto, el principio de cómo poder entrar, ¿cómo les voy a hablar acerca del reino y todo lo demás? No entiende. Y el Señor se lamenta por este estado espiritual,
Israel más adelante ahí en Mateo 23, 37, en donde el Señor, ahí en capítulo 23, versículo 37, dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apiedra a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más, hasta que diga: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. El Señor finalmente se lamenta por el rechazo a Cristo mismo. Versículo 12, yendo de regreso a Juan 3. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No iba a haber nadie más calificado. Si ellos no creían, no era porque la información estaba incompleta. No iba a haber nadie más calificado para hablarle de las cosas celestiales que Dios mismo, el que había descendido del cielo. Nadie ha hecho ello. Y el Señor era el que les estaba hablando. Y no creían. No creían su testimonio. Por lo tanto, ¿cómo iban a recibir? ¿Cómo iba a existir este nuevo nacimiento en el corazón? No había un corazón nuevo. ¿Cómo se apropia esta nuevo nacer entonces? El Señor en versículo 14 y 15 les dice: y como Moisés le levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que le crea tenga en él vida eterna. El Señor era el que había bajado, el que estaba calificado, más que calificado, hablando Dios mismo, para que todo pecador viniera al arrepentimiento. No solo ello, Él era el que iba a ascender al cielo también. ¿De qué manera? A través de la cruz. El versículo 14 es una referencia a ello. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. En el libro de Números, una referencia como el pueblo de Israel cuando estaba quejándose por no tener agua, alimento, lo demás, por las condiciones en las que estaban, reciben como castigo una disciplina parte del Señor, donde vienen serpientes y les pican, y viene Moisés entonces y el Señor le dice: haz una serpiente para que todo aquel que la vea sea sanado y viva. Y es una referencia únicamente a ello, para simplemente decir, así de la misma manera como los que creían en ello, a la palabra de Moisés, al hacer ello, mirar hacia ello, a la serpiente, ahora mirar hacia la cruz, para que todo aquel que cree en el Señor, de igual manera tenga vida eterna en Él. Eso es lo que puede hacer todo pecador, para apropiarse, creer en el Señor Jesucristo para el perdón de pecados. Así de fácil, pero así de imposible también, que lo pueda producir por una obra manufacturada por el hombre. Si usted aún no ha conocido al Señor, ahí en la privacidad de su corazón, en cualquier momento puede pedir arrepentirse de sus pecados y confiar en el Señor, creer en Jesucristo, en su obra para el perdón de pecados. Y espero que usted pueda hacer ello en esta mañana. Oremos. Señor, gracias por el estudio de tu palabra. El tiempo nos faltaría para continuar indagando, pero Señor, ruego de que seas tú el que abra los ojos del entendimiento de nuestro corazón para poder
contemplar las bellezas de tu palabra. Si alguno, estando acá, que ha escuchado tu palabra, Señor, y aún no te conoce, yo ruego que pueda llegar a conocer y a entender la salvación en Cristo Jesús. Y pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús y para la gloria y honra tuya. Amén.